Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús y sus discípulos atravesaban Galilea, pero él no quería que nadie lo supiera, porque iba enseñando a sus discípulos. Les decía: el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres. Le darán muerte, y 3 días después de muerto, resucitará. Pero ellos no entendían aquellas palabras y tenían miedo de pedir explicaciones. Llegaron a Cafarnaúm y una vez en casa les pregunté de qué discutían por el camino, pero ellos se quedaron callados, porque en el camino habían discutido sobre quién de ellos era el más importante. Entonces Jesús se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Después, tomando a un niño, lo puso en medio de ellos, lo abrazó y les dijo: el que reciba en mi nombre a uno de estos niños, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, no me recibe a mí, sino aquel que me ha enviado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto del Evangelio. Apagamos el celular, por favor. El texto del Evangelio que nos propone la liturgia de este domingo es el segundo anuncio de la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Pero los discípulos, a pesar de que el Señor los está enseñando, no entienden nada acerca de la cruz. No quieren la cruz. Ellos continúan soñando con un Mesías glorioso, no con un Mesías sufriente. Y el Señor quiere es cambiar lo que él llamaba la levadura de los fariseos. Esa levadura en el cual yo quiero estar por encima de todos, yo soy mejor que todos, yo me lo merezco todos. Y es una levadura que hoy es la que domina en el mundo, en un mundo donde el comercio, el consumismo, los juegos, todo conlleva a empoderar el yo. Muchas veces vemos todos estos cursitos de empoderamiento del yo, porque es que tú te lo mereces, porque es que tú puedes, porque es que el Señor te quiere millonario, el Señor te quiere guapo, el Señor te quiere. Empoderan el yo, y se les olvida la importancia de la humildad. El Evangelio de hoy tiene 3 partes. La primera parte es el sufrimiento corredentor a la que nos llama nuestro Señor. La segunda parte es el servicio, Él como Hijo del Hombre. Y la tercera es la confianza. En esta semana tuvimos la reunión de la convocatoria de todos los sacerdotes que nos reunimos una vez al año con el arzobispo, y el obispo auxiliar de Los Ángeles, Monseñor Robert Barron, nos dio una charla bien interesante.
Una charla en la cual él decía, muchas veces no sabemos cómo orar, pero él decía que lo más importante es el silencio. Muchas veces llegamos a los que hacen hora de adoración o los que visitan el Santísimo, cuando llegamos a la misa con una lista del mercado. Señor, necesito esto, lo más pronto posible, por favor, gracias, chao. Y nunca le dejamos a Dios hablar a nuestro corazón. Y el Monseñor Barros decía algo: cuando nosotros logramos guardar silencio, pero el silencio no es que me ponga unos audífonos o que esté yo en el balcón, no, silencio absoluto. Y decía, el fruto del silencio es la oración. El fruto de la oración es la fe. El fruto de la fe es el amor. El fruto del amor es el servicio al otro. Y el fruto del servicio al otro es la paz. El silencio da paz. El Evangelio de hoy nos recuerda eso. Estamos preocupados por que nos reconozcan, que nos alaben, estamos preocupados, en otras palabras, por ascender. Y el Señor, como Mesías, está descendiendo. Descendió de los cielos. Y eso es lo que quiere el Señor, reconocer nuestra nada, nuestra humildad, para que en esa humildad Él nos enaltezca, nos ponga en el sitio donde Él quiere que estemos. Entonces, ahí es cuando juega un papel importante el sufrimiento corredentor. Es un sufrimiento aceptado a los pies de la cruz, la soledad, la enfermedad, la humillación, el hecho de que hay un familiar que se nos va, o la pérdida de un ser querido, o cuando somos humillados. Eso, si nosotros lo aceptamos en la divina voluntad y lo ponemos a los pies de la cruz, es un sufrimiento corredentor, porque el Señor coge todo sufrimiento para nuestra salvación. Esto lo saben sobre todo los viejos, cuando ya están solos, cuando ya los hijos partieron, cuando ya no tenemos las mismas fuerzas que teníamos antes y el dinero ya no alcanza y nadie nos ayuda. Entonces, un cáncer, una enfermedad, el Señor nos regala eso, permite ese sufrimiento, es para la salvación de nuestras almas. No para que reneguemos de la enfermedad o reneguemos de lo que nos está pasando. Es decir, yo cojo este sufrimiento, esta falta de trabajo, esta incomprensión de mis familiares o esta crueldad de mis familiares y lo pongo a los pies de la cruz. Señor, tú lo permitiste. Algo debo aprender de esto. Ese es el sufrimiento al que el Señor está llamando a los discípulos. Un sufrimiento corredentor. Pero hay algo bien interesante. Luego Él dice, el Hijo del Hombre. Ustedes sabían que el nombre favorito de Jesús, con el que Él es llamado varias veces a lo largo de los evangelios, sobre todo en Marcos, es el Hijo del Hombre. El Papa Francisco decía la semana pasada en una de sus homilías, algo bien lindo. Nosotros no nos hemos dado cuenta de algo elemental. Tenemos el ADN de Dios. Nuestro ADN es el ADN de Dios. Porque Él dijo, haré el hombre a mi imagen y semejanza. ¿Qué es lo que nos está dando de imagen y semejanza? El ADN. Esto me recuerda el niño que le pregunta a la mamá, mamá, ¿nosotros de dónde venimos?
Y la mamá le explica, pues bueno, de acuerdo con la Biblia, de Adán y Eva, que ellos pecaron. Entonces mi papá, ¿por qué dice que descendemos del mono? Ah, yo no sé de dónde viene la familia de tu papá. Nosotros tenemos el ADN de Dios. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? Él se llama el Hijo del Hombre. Miren esto tan lindo que encontré de un papa. Dice, el libro de Ezequiel en el Antiguo Testamento indica la condición humana del profeta cuando lo llama Hijo del Hombre. El libro de Daniel en el Antiguo Testamento aparece esa visión del Hijo del Hombre como una visión apocalíptica, en el cual Daniel describe los imperios babilónicos, medos, persas y griegos, pero luego habla de un reino del Hijo de Dios. Son imperios animalescos, brutales, inhumanos, que persiguen y matan. Pero en la visión del profeta, después de estos reinos inhumanos, aparece el reino de Dios, que tiene apariencia no de un animal, sino de una figura humana, del Hijo del Hombre. O sea, es un reino con apariencia de gente, reino humano que promueve la vida y la humaniza. En la profecía de Daniel, el Hijo del Hombre se representa no como un individuo, sino como el pueblo de los santos del Altísimo. Es el pueblo de Dios que no se deja engañar ni manipular por la ideología dominante de los imperios animalescos. Aunque el hombre promueva leyes que vayan en contra de la vida, no lo hace por el hecho de ser ley menos aberración o pecado. Si el hombre promueve matar el niño con una ley en el vientre de la madre, no por eso tenemos que aceptarlo los que debemos apoyar la vida. Él se presenta como el Hijo del Hombre, asume suya esta misión, pero no es la misión solo de Jesús, sino de todo el pueblo de Dios, porque todos somos llamados los hijos del hombre. Esta misión, dice el Señor, no es solo mía, sino de todos. Juntos cumplamos la misión que Dios nos ha enseñado. Pero aquí viene cómo es esa relación que Dios quiere entre Él y nosotros. Él nos llama a nosotros hermanos coherederos del Padre. Somos hijos adoptivos del Padre, pero ya por Jesús llevamos el ADN de Dios. Y dice, Él quiere una relación no de maestro-alumno, porque el maestro-alumno, él va a la clase y vuelve a su casa, sino de discípulo, en el cual vivamos con Jesús, con Jesús. Y aquí viene una parte interesante. Es un resumen de todas las escrituras, de todo. Y es en la última parte donde dice la confianza. Confianza. Y esto me recuerda a otra anécdota sobre la confianza. Una vez, en una facultad de ingeniería, invitan a todos los profesores de la facultad a un vuelo. Y cuando los profesores de la facultad están sentados en el avión, les dicen por el altavoz, señores, déjenme decirles que este avión ha sido diseñado por sus alumnos con lo que ustedes le enseñaron. Y empiezan esos profesores a tratar de abrir la puerta para tirarse del avión. Y de pronto hay un profesor tranquilo, no se mueve de ahí. Y le preguntan, pero usted, ayúdenos a abrir la puerta y salir de aquí. No. Yo tengo plena confianza en mis alumnos. Una confianza tal que sé que son tan malos que el avión ni siquiera va a encender. Yo creo que así piensa el Señor de nosotros algunas veces. Él sabe nuestra debilidad.
Él sabe, no nos quiero llamar tarados, pero Él sabe que también nos quiere enseñar, como a sus discípulos. Les quiere enseñar a los discípulos, que somos todos, que Él nos va guiando. Y es cuando llama al niño: quien no acepta a este niño no me acepta a mí. Pero ¿cuál es la enseñanza del niño? Miren esto. Dice, el Papa Alejandro decía, en una palabra: sean niños en la malicia, o sea, no tengan malicia, a fin de que conserven la sencillez sin arrogancia, la caridad sin envidia y la devoción sin ira. El abrazar al niño significa que los humildes son dignos del abrazo y el amor del Padre Celestial. Entender ya esto es entender cómo es el Jesús que se nos presenta a nosotros. Ahora, yo voy a empezar a dar unas definiciones de ese Jesús que está en la Biblia. Y eso es lo que Él quiere de nosotros. Jesús se presenta como una persona de paz, que inspira paz y reconciliación, con esa famosa frase de la paz sea con vosotros. Lo encontramos en Juan, en Mateo, en Marcos, en Lucas, en Hechos de los Apóstoles. Él se presenta, recuerde, como Él se presenta es que Él quiere que seamos nosotros. Él se presenta como una persona libre y que libera, que despierta la libertad y la liberación, con esa famosa frase de el hombre no se ha hecho para el sábado, sino el sábado para el hombre. Jesús se presenta como una persona de oración, al que vemos orar en todo momento, en todos los momentos más importantes de su vida, y que despierta en sus discípulos las ganas de orar. Cuando dice el discípulo: Señor, enséñanos a orar. Jesús se presenta como una persona afectuosa que provoca respuestas llenas de amor, como una persona acogedora que está siempre presente en la vida de los discípulos y que los acoge a la vuelta de cada misión, como una persona realista y observadora que despierta la atención de sus discípulos mediante parábolas y enseñanzas sencillas, con una persona siempre preocupada por sus discípulos. Jesús se preocupa por cada uno de nosotros, como una persona amiga que comparte todos sus secretos, incluso el secreto más grande de la humanidad, el secreto del Padre. Como una persona comprensiva que acepta a los discípulos como son. Él los acepta cuando huyeron, Él los acepta cuando lo negaron, Él los acepta cuando lo traicionaron, los acepta. En una palabra, Jesús se presenta como una persona humana, muy humana, tan humana como Dios puede ser humano. Cuando en el cáliz, ustedes ven que el sacerdote en el cáliz echa un pedacito de la hostia en el cáliz, pero al comienzo él echa el vino y echa una gotita de agua. Es la divinidad unida a la humanidad. Así reza la oración. Él quiere una sociedad humanizante y humana. Él nos está llamando a vivir su palabra. Pero miren, si no leemos la Biblia nunca, ¿cómo quiere que la entendamos? ¿Ustedes creen que por venir un domingo, una vez a la semana, y escuchar aquí 3 lecturas de la Biblia, esos si están concentrados y si no se duermen? Porque es que es fácil, yo siempre hago esta pregunta: ¿alguien se acuerda de quién era la primera lectura?
A eso me refiero, a ese silencio. Entonces, la única manera es lean la Biblia. Compren Biblias católicas, no las que regalan en los hoteles. Esos son Biblias protestantes que tienen otra traducción. Mire, yo siempre recomiendo, ¿usted de verdad quiere ser alguien que aprenda la palabra de Dios? Hay una Biblia de estudio espectacular, se llama Biblia de Jerusalén. Es la que estudiamos en las universidades, en las facultades de teología. ¿Por qué? Porque quien no escudriña la palabra de Dios, ¿cómo la va a conocer? Pidámosle al Señor que nos enseñe a ser una sociedad humana que defienda la vida, pero humanizante. Una sociedad que entienda su mensaje y que no nos dejemos carcomer por el fruto putrefacto de los medios de comunicación, que no están siguiendo para nada las enseñanzas del Evangelio. Amén.